Muy bien, el día de hoy vamos a hablar brevemente acerca de inducción de secuencia rápida eh, y vamos a empezar entonces por explicar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de hacer una inducción de secuencia rápida? Como les decíamos en actividades anteriores, el objetivo de la inducción de secuencia rápida es disminuir el intervalo entre la pérdida de la conciencia y el paso del tubo orotraqueal. Cuando hablamos de tubo orotraqueal, hablamos siempre de asegurar la vía aérea y, por tanto, automáticamente pensamos en que el neumotaponador del tubo debe estar insuflado en tráquea. Y todo esto debe hacerse en un tiempo menor a un minuto. Ese es el objetivo de la intubación. En este caso de secuencia rápida. Eh, para poder realizar este procedimiento, se debe llevar a cabo una serie de pasos que al final van a terminar en la realización sistemática de un procedimiento para hacerlo de la manera mejor posible para el paciente. Hay hay muchísimos artículos y autores que hablan acerca de este tema y todos exponen una serie de pasos diferentes en cuanto al número de pasos a seguir para poder conseguir este objetivo. Uno de los más utilizados es esta que se muestra en la diapositiva, en la cual se exponen 7 pasos que consisten en preparación del paciente, del área, del equipo, preoxigenación, pretratamiento, protección y posicionamiento, parálisis e inducción, procedimiento de intubación y la posintubación. Ya iremos desglosando cada uno de ellos. En la preparación hablamos de preparación no solamente del paciente, sino también de la preparación de la sala del procedimiento, preparar el equipo o dispositivos de la vía aérea, eh, el equipo humano, el recurso humano con el que contamos, eh, poder determinar quiénes hacen parte de ese equipo de intubación de secuencia rápida, que es muy similar a los equipos de alto rendimiento en reanimación, en la cual cada uno de los integrantes tiene pues un papel específico y también evaluar el riesgo. ¿A qué se refiere con evaluar el riesgo? Es básicamente determinar eh, la dificultad que se puede presentar en el procedimiento de intubación. Preparación del sitio donde vayamos a hacer el procedimiento, que contemos con todos los recursos necesarios para poder manejar una posible complicación. En este caso, en las fotografías se muestran una sala de reanimación que consta pues de un carro de paro, equipo de monitoría, succión de pared o succión portátil si no hubiese de pared, y todos los dispositivos de la vía aérea con los que se deben contar antes de realizar este procedimiento. Aquí podemos ver la distribución de los integrantes del equipo y la función de cada uno de ellos. Y en cada uno de los esquemas vemos el número de participantes posible a participar en este procedimiento. En la primera figura, en la parte superior izquierda, vemos un equipo de intubación o reanimación que suele funcionar de la misma manera, de 6 personas, en la cual una persona se dedica única y exclusivamente a la vía aérea, que sería, que aparece aquí rotulado como primer intubador, una persona que le asiste en caso de ser una vía aérea difícil, que sería el segundo intubador, una persona que le asiste el procedimiento, que sería la persona a quien le puede suministrar los equipos y los dispositivos que se requieran para poder manejar la vía aérea, una persona que se encarga única y exclusivamente de administrar los medicamentos y de la monitoría, un circulante que se encargará pues de la función que se le deje dependiendo de la situación y un líder del equipo. Al igual que en reanimación, el líder en este caso está por fuera del entorno en el sentido de que puede vigilar de manera integral todas las acciones para poder llevar a cabo el objetivo planteado sin que esto comprometa la integridad del paciente. En la segunda gráfica aparece un equipo formado por 5 personas y en la última gráfica un equipo formado por 4 personas. En caso de que el número de personas que participen en este procedimiento sea inferior a 4 personas, muy posiblemente el líder del equipo tendrá que ser el mismo que se encargue de intubar al paciente.
Esas son unas listas de chequeo que deberían tenerse en cuenta siempre que vamos a hacer este procedimiento y por tanto hay una lista de chequeo para preparar al paciente, una lista de chequeo para preparar el equipo que vamos a necesitar en cuanto a dispositivos e implementos, una lista de chequeo para el equipo humano que va a encargarse del procedimiento y al igual que en la animación tienen que dar unos roles muy bien definidos, una lista de chequeo para prepararse en caso de que haya dificultad, en la cual debe haber un algoritmo para manejar la vía aérea difícil que debe tener varios planes. En este caso, como ejemplo, existen 4 planes alternos en caso de que no se pueda manejar la vía aérea pues en el primer intento. Recordemos que siempre debemos tener un algoritmo, un protocolo para poder saber, primero para que todos estemos en la misma página y para poder hacer cada procedimiento de acuerdo a la situación, de acuerdo al protocolo establecido de manera previa. Y segundo, para evitar cualquier tipo de complicación relacionada con la dificultad en el manejo de la misma. En este caso estamos mostrando el protocolo del DAS, que es la Sociedad de Vía Aérea Difícil de Londres, que es uno de los más utilizados. Sin embargo, cada uno de ustedes puede adaptar este protocolo a su sitio de trabajo. Esto, por supuesto, que no lo hacen solos, se hace, como su nombre lo indica, en equipo y será la institución la encargada de poder organizar una discusión académica acerca de cómo se va a manejar este tipo de casos con las personas implicadas. En caso de que no tenga ningún protocolo institucional, pues la recomendación es que utilicen uno de los publicados, por ejemplo este del DAS, y todas las sociedades de vía aérea en el mundo, así como las sociedades de anestesiología, urgentología o cuidado crítico, pueden tener algoritmos propios adaptados a cada uno de los servicios en los cuales se originan. Todos los algoritmos incluyen los dispositivos supraglóticos como parte del manejo en la dificultad, ya sea de ventilación o de intubación, y todos deben terminar también con procedimientos invasivos, en este caso cricotiroidotomía abierta, con las siglas FONA, o cricotiroidea percutánea. En todo caso, siempre que no se pueda ventilar a un paciente y no se pueda intubar, pues tendremos que recurrir a este tipo de maniobras para poder salvar la vida del paciente. Aquí se describe el paso a paso del procedimiento, que será un tema de discusión más adelante. Y vamos entonces en el paso a paso cómo nos preparamos para poder llegar entonces a cumplir con ese objetivo. Acá hablamos del tema de bioseguridad, muy a propósito de pandemia y en cuanto a la manera de evitar propagación de infecciones respiratorias o que se transmitan por aerosoles, equipo de seguridad, equipo de protección completo, en este caso mascarilla, monogafas o protector facial como el que ven en la figura, bata antifluidos, guantes y gorro, dependiendo del protocolo de cada institución. La mascarilla tendrá que ser una N95 para que impida el paso de partículas muy pequeñas de transmisiones virales por aerosoles, como es el caso de COVID con la pandemia actual. El equipo de vía aérea, y aquí podemos ver cómo debería estar constituido y organizado. Vemos el mango del laringoscopio en la parte superior con las valvas curvas y rectas de varias denominaciones y tamaños. Vemos acá el tubo orotraqueal que debe estar probado, se debe verificar que el neumotaponador está indemne y no haya ningún tipo de ruptura para que pueda haber un sello hermético cuando el paciente sea intubado con el circuito respiratorio del paciente, una jeringa para poder insuflar el neumotaponador, una guía, idealmente siempre, al menos mientras logremos nuestra curva de aprendizaje, una cánula de Yankauer, que es una cánula gruesa o amplia, que es capaz de poder aspirar contenido sólido en caso de que se presente. Recordar que todo paciente crítico que llega a urgencias en falla ventilatoria debería asumir como si estuvieran con el estómago lleno hasta que no se muestre lo contrario, y por supuesto el equipo de succión probado que esté funcionando y conectado tanto a la manguera de aspiración como a la cánula. El tubo endotraqueal, ya con cada una de aquí muestra cada una de las partes del tubo endotraqueal, ya sabemos que debe estar probado antes de iniciar el procedimiento, y a la derecha vemos algunas fórmulas para poder determinar el tamaño del tubo en el caso de que el paciente sea un niño, edad sobre 4+4 en mayores de un año,
En menores de un año, de acuerdo al peso, de acuerdo a cómo está la tabla que aparece en la parte inferior derecha. La segunda parte que habla de la inserción se refiere a la distancia que se debe introducir el tubo desde la punta hasta la parte proximal con respecto a la arcada dental. Es decir, usted introduce el tubo y luego en la numeración que trae el mismo tubo en una de los lados va a saber hasta dónde debe ser introducido. En este caso, la fórmula que exponemos acá es edad sobre 2 más 12, pero existe una fórmula muchísimo más práctica, más rápida, que es multiplicar por 3 el diámetro del tubo. En este caso, si el tubo para un adulto utilizado es un tubo 7, pues se debería introducir el tubo hasta 21 aplicando esta fórmula. Y muy seguramente si aplicamos la fórmula anterior de edad sobre 2 más 12, con toda seguridad nos va a dar un valor muy cercano al que hicimos el cálculo con la anterior fórmula. El balón autoinflable o BBM con todas sus partes, indispensable, debe estar conectado a una fuente de oxígeno y debe tener una bolsa de reservorio. De lo contrario, el CO2 que se aporta con este dispositivo puede ser muy cercano al aire ambiente en caso de que no tenga ninguna de las dos conectadas y en caso de que tenga la fuente de oxígeno conectada pero de que no tenga bolsa de reservorio, el CO2 va a estar muy cercano al 50%, entre el 40 y el 60% aproximadamente. Eh, filtros de alta eficiencia o antivirales o antivíricos, como es este que aparece en pantalla, muy a propósito también en pandemia, y es un dispositivo que se ha agregado pues al equipo de reanimación justamente a partir de COVID-19. La intención de colocarlo entonces es evitar, por supuesto, la transmisión de enfermedades transmitidas por aerosoles y debido a que este filtro tiene la capacidad de retener partículas muy pequeñas eh, y la colocación de este dispositivo debe estar siempre entre la máscara facial y el resto del BBM. Por supuesto que debemos probar los equipos antes de iniciar el procedimiento, debemos verificar que tengamos fuente de oxígeno, ya sea pared o ya sea una fuente adicional, como en este caso una pipeta de oxígeno que esté llena, por supuesto, que nos pueda hacer el aporte que requerimos para el procedimiento. Como les dije, que la succión esté funcionando y encendida, la guía debe estar colocada en el tubo, debe estar probado el neumotaponador, debemos probar que el paciente tenga un acceso venoso y que sea permeable, y por supuesto debemos percatarnos de con qué vamos a fijar el tubo. Si tenemos un fijador de los que existen, pues que es tal vez práctico para el escenario extrahospitalario o incluso para una unidad de cuidados intensivos, o si no contamos con él, pues que tengamos al menos una cinta adhesiva tipo micropore para poder hacer la fijación del tubo. Debemos verificar que contamos con el equipo de monitoría completo y que contamos con un ventilador para que una vez intubado el paciente, pueda ser conectado de inmediato al ventilador. Tanto el monitor como el ventilador deben ser organizados, deben ser parametrizados, es decir, se debe configurar para el paciente que vamos a tener o que estamos manejando. En el caso del monitor, que sea porque esté configurado para adultos, y en el caso del ventilador, pues configurar todos los parámetros ventilatorios como son frecuencia respiratoria, tipo de ventilación que le vamos a ofrecer al paciente, ya sea por volumen o por presión, y todos los parámetros que ello implique. Y como lo dijimos antes, el filtro de alta eficiencia, que debería estar en tiempos de COVID o en pacientes con sospecha de una enfermedad por transmisión por aerosoles, debería tener uno lo más cercano al tubo orotraqueal y otro en la fase inspiratoria en la fase expiratoria del ventilador, en la rama expiratoria, perdón. El carro de vía aérea, tal como conocemos el carro de paro, debería estar organizado de manera que allí podamos encontrar todos los dispositivos y accesorios que necesitemos para el manejo de la vía aérea. De esa manera, entonces, necesitaremos una fuente de oxígeno, máscaras faciales, cánulas nasales y orales, más frecuentes las orales, pues, o orofaringeas o de Vedel, el laringoscopio con sus valvas, los tubos endotraqueales, las guías para intubación, el aspirador, como lo dijimos antes, dispositivos supraglóticos que hacen parte
del algoritmo que vamos a utilizar en nuestra institución para poder manejar una vía aérea difícil, el equipo de cricotiroidotomía, ya sea percutánea o ya sea abierta, y por supuesto el equipo de monitoría, donde no debe faltar el oxímetro, el capnógrafo, además del resto de signos vitales básicos, y adicionalmente los medicamentos que vayamos a utilizar. La idea es hacer el primer intento como el mejor posible y es prepararnos para el primer intento como si fuéramos a tener una vía aérea difícil y que no cuando hagamos la laringoscopia nos demos cuenta de que no se observan las cuerdas, estemos corriendo, poniendo en riesgo la integridad del paciente. Ya hablamos acerca de la configuración del monitor, del ventilador esencial antes de intubar al paciente. De lo contrario, tendremos que prestarle ventilación manual con presión positiva mientras esto se hace. Pero si es una vía aérea que podemos contemporizar y podemos tener tiempo de prepararnos, pues la idea es que esté todo listo justo antes de intubar al paciente. Ahorita con el tema de COVID esto también cobra mucha importancia, puesto que con ventilación con presión positiva en sistemas abiertos, pues la posibilidad de aerolización es supremamente alta y por tanto la probabilidad de contagio aumenta. Y lo que ven acá entonces el fondo eh, eh, puede tratarse de un carro de vía aérea, en este caso pues es un carro de paro, pero el carro de vía aérea sería exactamente igual. Cada cajoncito puede tener un color o simplemente un rótulo o un número o una letra indicando los pasos a seguir en el algoritmo de vía aérea difícil. Entonces muy probablemente en el primer cajón encontraremos un laringoscopio convencional y tubo, y de ahí en adelante empezaremos a encontrar dispositivos con los que cuente nuestra institución y que nosotros sepamos manejar en el orden en el que aparece en el algoritmo, en este carro de vía aérea, en ese mismo orden. Y en el último cajón muy probablemente encontraremos los equipos invasivos tipo cricotiroidotomía abierta o percutánea. Recordar que intubar pues en la sala de emergencias no es sencillo, y a diferencia del quirófano donde tenemos todos los parámetros controlados, en la sala de emergencias tenemos una serie de situaciones que tendremos que prever para poderlo hacer en el menor tiempo posible, de la mejor manera y evitándole riesgos tanto al paciente como al personal de salud en el caso de enfermedades transmisibles por aerosoles, como lo hemos mencionado. Em, Cuando nosotros hablábamos de que en la parte de preparación hablábamos también de eh, la manera de identificar el riesgo, y independientemente de que el paciente sea emergente y tengamos que intubarlo inmediato, porque de eso puede depender la vida del paciente, pues también desde que el paciente entra a la sala de reanimación o desde que el médico entra a la sala de reanimación, podrá darse cuenta de algunos signos o predictores de vida difícil que pueden ser demasiado visibles y demasiado obvios en el primer acercamiento. Y esos son los casos en los que podemos prever realmente que esa vía aérea va a ser difícil y podernos preparar para esa situación. Tanto el equipo pues, que esté a cargo, como también el llamado a pedir ayuda de manera temprana para evitar complicaciones. Y si sabemos que entramos en una vía aérea difícil, ojalá no empecemos sin que tengamos el apoyo de un anestesiólogo o de un experto en vía aérea, siempre y cuando la condición del paciente lo permita, por supuesto. O sea que muchas veces la persona que está al lado del paciente pues es un médico general o es un médico que posiblemente no tiene pues un entrenamiento apropiado o no tiene tampoco la experiencia que se espera para manejar ese tipo de casos. Sin embargo, tenemos que prepararnos para ese tipo de situaciones, puesto que no siempre vamos a tener el apoyo de un experto en vía aérea o de un anestesiólogo al lado. Unas breves definiciones entonces en cuanto a área difícil. Una área difícil es una situación clínica en la que un profesional con entrenamiento experimenta dificultades en la ventilación del paciente con máscara facial, em, dificultades en la intubación traqueal o ambas. Hoy en día pues estas definiciones se han aumentado, incluyendo también ventilación difícil con máscara facial o ventilación, haciendo la diferenciación entre ventilación difícil con máscara facial o ventilación difícil con máscara laríngea. Decíamos que hay algunas maneras de
poder predecir si la vía aérea es difícil, que son muy obvias y que se pueden predecir con la simple inspección en el primer acercamiento, como es el caso de las dos fotografías que hemos mostrado en las diapositivas anteriores, o en este caso cuando el paciente habla o cuando le pedimos que abra la boca. Y hay otras maniobras muy sencillas también, como son la distancia tiromentoniana que se ve en la figura de la derecha, cuando el examinador está midiendo con sus dedos cuál es la distancia entre el mentón, entre el borde anterior del mentón y el cartílago, el borde anterior del cartílago tiroides, y esa es a la que le llamamos distancia tiromentoniana, o la apertura bucal, como en la gráfica de la izquierda, un poco más central, en donde vemos cómo el evaluador está midiendo la distancia interdental con los dedos. Recordar aquí que la distancia en el caso de la distancia tiromentoniana debería ser por encima de 6 centímetros, igual o mayor a 6 centímetros, y en el caso de la apertura bucal debería ser por encima de 4 centímetros. Aquí pueden ver ustedes que están tomando la medida en dedos y es porque tenemos dos opciones. Podemos medir la distancia de nuestros dedos pues con 1 metro de manera previa, o podemos hacer la medición con los dedos del paciente. Entonces se asume que la apertura bucal deberían ser 3 dedos del paciente mínimamente para que permita hacer una laringoscopia convencional sin ningún tipo de dificultad. Y en el caso de la distancia tiromentoniana, eh, estamos hablando de la medida pues que corresponda en los dedos de acuerdo a la distancia que se ha mencionado de manera anterior. ¿Listo? Cuando hablamos de que en la apertura bucal son 3 dedos del paciente, no quiere decir que le vamos a decir al paciente que se meta los dedos a la boca, aunque si ustedes consideran que es una opción, pues seguramente lo harán, sino que de manera externa podemos hacer la medición con nuestros dedos, siempre y cuando hayamos verificado que sea similar a la medida de los dedos del paciente. Y la última medida que aparece en esta diapositiva es la extensión de la cabeza, que se puede medir de varias maneras esa angulación. En este caso estamos midiendo esa angulación a partir de la horizontal, con la cabeza en posición anatómica mirando hacia el frente y derecha, y la estamos tomando con respecto a los maxilares. Si el maxilar en este caso es la horizontal, en el maxilar inferior en este caso, la línea que dibuje, que se proyecta hacia el ángulo de la horizontal, eh, con esta línea proyectada desde la arcada dental superior, es decir, desde el maxilar superior, esa sería la angulación eh, que tenemos en cuenta para poder determinar si el paciente tiene una adecuada extensión o no de la cabeza. En este caso hablamos que mediciones por encima de 35 se corresponden a una movilidad normal y que en teoría no debería tener dificultad para la vía aérea, pero si la extensión es menor y por tanto la angulación entre los dos maxilares es inferior a 35, pues posiblemente tengamos algún tipo de dificultad en el momento de la intubación. Y en la gráfica de abajo se ve esta misma medida, pero tomada ya no con respecto a los dos maxilares, sino con respecto netamente a la extensión de la cabeza y la horizontal en una posición anatómica con el paciente mirando hacia el frente. En este caso, como lo que estamos viendo es la angulación de la cabeza, pues hablaremos de ángulos cercanos a los 100 grados, como angulación normal o como angulación adecuada para poder hacer este tipo de procedimientos sin ningún tipo de inconveniente. Malampati es una clasificación muy sencilla, consiste en la visualización de la posición de la base de la lengua, los pilares de las amígdalas, la úvula, cuando se le pide al paciente que abra la boca, y tiene una sensibilidad no tan alta, pero con una especificidad muy importante, cercana al 75%. Sin embargo, cuando se combina con otros predictores de vía aérea difícil, pues puede ser muy sensible y muy específico. Lo ideal es tener al menos, evaluar al menos 3 predictores, ya que en la medida que sumemos predictores, la probabilidad puede ser mayor o menor de presentar vía aérea difícil y por tanto de prepararnos pues de manera adecuada para esa intubación. Hay algunas estrategias, en este caso aquí se muestran dos. Esta es una mnemotecnia
para poder evaluar la vía aérea de manera rápida y puede ser aplicada en el ámbito de urgencias, y es la mnemotecnia LEMON, que significa look, L de look, que es observar, E de evaluar, 332 es la medida en dedos del paciente para poder determinar si tiene una apertura bucal, una distancia tiromentoniana y una distancia tiroidea adecuada, eh, la M de Malampati, o si hay algún tipo de obstrucción, y N de cuello, en inglés neck, que es la movilidad del cuello, con las maniobras pues, que vimos o con lo que ustedes se puedan adaptar en su práctica clínica. Y MOANS, como pueden ver aquí, es una mnemotecnia para saber si el paciente es difícil de ventilar. Entonces, LEMON para saber si es difícil de intubar y MOANS para saber si es difícil de ventilar. M de sello de la máscara, O de obesidad u obstrucción, A de edad en inglés, mayores de 55 años, N no fit, o sea, evéntulos, y S de snores, que es ronquido si el paciente tiene criterios para SAJOS. Estos pacientes pueden ser, SAJOS significa síndrome de apnea obstructiva del sueño. Si el paciente tiene uno o más de estos predictores, pues debemos siempre estar atentos para poder manejar la posible complicación ante la eventualidad que tengamos dificultad, ya sea con la ventilación o ya sea con la intubación. Este es el índice de Macocha, es uno de los más utilizados y de los que más se relaciona con la predicción real de si el paciente tiene una vida aérea difícil. Aquí, como podemos ver, está conformado por varios ítems, en este caso factores relacionados al paciente con el Malampati, si tiene una síndrome de apnea obstructiva del sueño, la movilidad cervical y la apertura vocal, los factores relacionados con la patología del paciente, causa por lo cual lo vamos a intubar, si el paciente está en coma, si tiene una hipoxemia severa, o factores relacionados con el operador, si en caso de que el operador no sea anestesiólogo. Y en este caso, pues se asume que los únicos expertos pues, en vía aérea serían los anestesiólogos, que son los que más relación tienen pues, con el manejo de la misma en su día a día. Bueno, esto aquí entonces da una serie de una valoración, se valora pues cada uno de estos ítems y al final se hace una sumatoria de la puntuación y con eso se determina si el paciente va a ser, a presentar dificultad o no en el momento de la intubación. Entre más se acerque pues al número mayor de la escala, pues por supuesto que la probabilidad de dificultad va a ser mucho más alta. Seguimos entonces con la preoxigenación. Nuevamente a los equipos, verificar conexiones, que esté conectado pues el filtro de alta eficiencia y posteriormente proceder a preoxigenar. La preoxigenación entonces puede ser de varias maneras, puede ser con paciente eh, inconsciente, con paciente consciente, eh, puede con el paciente consciente, con el paciente inconsciente pues probablemente no tenemos más maneras de ventilar que con presión positiva, pero con el paciente consciente sí podríamos ventilar ya sea con volumen corriente o con capacidad vital. ¿Listo? Para ello, importante tener las definiciones desde la fisiología muy claras para poder entender un poco mejor por qué hacerlo de una u otra manera y de la manera en la que se puede hacer como tal. Se podría hacer también con una máscara de no reinhalación. Muchas veces, en muchos casos, tendremos que verificar si es pertinente o no gastar el recurso de utilizar una máscara de no reinhalación cuando podríamos hacer una preoxigenación para suministrar oxígeno al 100% con el mismo BBM sin necesidad de malgastar pues, el recurso de la máscara de no reinhalación. Entonces, no es que no se pueda hacer con máscara de no reinhalación, sino que si al final el paciente va a ser intubado, pues la máscara de no reinhalación sería pues un recurso posiblemente que se podría ahorrar si hacemos la preoxigenación con el mismo BBM, puesto que las dos nos pueden aportar el mismo FIO2. Y siempre, como lo acabo de decir, esa, eh, esa preoxigenación debe hacerse con flujos altos y al 100%. Lo ideal es mantener o llevar la saturación cercana al 100% antes de hacer la intubación y ya dependiendo de si lo hacemos con volumen corriente o con capacidad vital, serán pues los tiempos que tenemos para poder hacer la misma. Entonces, si lo hacemos con volumen corriente, necesitaremos al menos 5 minutos para poder hacer la ventilación
ya que tenemos que movilizar la capacidad vital al menos 2 a 3 veces. ¿Por qué entonces mencionamos el tiempo y los volúmenes? Precisamente porque es que si yo en el volumen corriente, que el fisiológico es de 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso, un adulto de 70 kilos moviliza cerca de 490, cerca de 500 ml en el volumen corriente, pues la capacidad vital es muchísimo más alta y puede estar entre 5 y 10 litros. Y si yo necesito al menos 2 o 3 capacidades vitales, pues si hacemos cuentas necesitamos al menos 30 respiraciones, es decir, necesitamos al menos 3 minutos, teniendo en cuenta que la frecuencia respiratoria en estos pacientes puede estar cercana a 10. Por tanto, si yo voy a mover 10 veces 500 mililitros, pues necesitaré mucho más tiempo para poder alcanzar em, estas 2 capacidades vitales que mínimamente se deberían tener, ¿cierto? Em, ¿Cuándo entonces lo hacemos con volumen corriente? Cuando tenemos un paciente que tenga pues signos, que tengan una indicación clara de intubación, pero que se encuentre en un estado en el que nos permita esperar 5 minutos para que el paciente sea intubado. Si el paciente tiene un estado emergente en la que no puede esperarse 5 minutos, pues muy posiblemente tendremos que optar por preoxigenarlo con capacidad vital. ¿Cómo se preoxigena con capacidad vital? Es muy sencillo, si el paciente está consciente, simplemente le vamos a pedir que respire entre 3 a 4 veces profundamente, es decir, hacer una inspiración profunda 3 a 4 veces. Y esa inspiración profunda 3 a 4 veces posiblemente la tendremos en menos de un minuto, posiblemente en 30 segundos podamos tener ya ese paciente preoxigenado. ¿Cómo sé si el paciente, si fue efectiva o no la maniobra? Pues con la saturación, el paciente tiene que estar con todo el tiempo con la oximetría de pulso y de esa manera yo puedo saber si realmente la saturación ha aumentado o no después de las maniobras de preoxigenación realizadas. En preparación, entonces, en premedicación, perdón, pasamos entonces al el uso de medicamentos. Y aquí entonces hablamos de algunos medicamentos que son ayudantes en el proceso, aunque no siempre tengan un efecto real con respecto a los objetivos que busco en una intubación en un paciente que partamos desde su estado de conciencia de alerta para llevarlo a un estado de inconsciencia y relajación. ¿Listo? Aquí hablamos entonces de la lidocaína. La lidocaína es muy útil, muy utilizada. En cirugía se utiliza, yo creería que casi que el 100% de las veces. Em, el uso de la lidocaína básicamente es, bueno, hay varias funciones, pero tal vez la más importante es evitar complicaciones respiratorias, disminuir la reactividad de la tráquea a la ventilación y propiamente pues al tubo orotraqueal como tal. Pero sabemos pues también que es un buen anestésico local y que si vamos a utilizar sedantes tipo propofol, pues es indispensable utilizarla de manera previa al propofol para que pueda dar una anestesia local en el sitio donde se va a aplicar el medicamento y evitar de esta manera el ardor que ello puede ocurrir al aplicarlo, al administrarlo. ¿Listo? Eh, Se utiliza entonces a dosis entre 1 y 1,5 miligramos por kilo dosis única y sabemos pues que la leucoína viene al 2%, con lo cual podemos fácilmente deducir que la concentración final del medicamento sería en 20 miligramos por cc. Listo, aquí algunos ejemplos para hacer mucho más práctico, pues de acuerdo a los rangos. Entonces, si tenemos un paciente entre 60 y 70 kilos, pues va a requerir 3,5 cc de la lidocaína al 2% como tal. ¿Listo? Lo ideal es hacer el cálculo para saber exactamente cuánto necesita el paciente. Ansiolisis, muchos de los pacientes llegan ansiosos, a veces por la hipoxia, a veces simplemente porque saben que van a someterse pues, a un procedimiento invasivo. Y en el caso de COVID, pues el paciente puede estar tranquilo al principio o muy ansioso si es que el paciente está con dificultad respiratoria, pero es muy frecuente tener pacientes muy tranquilos antes de ser intubados y justo cuando estamos probando el equipo y les decimos que ya se va a iniciar el procedimiento, se pueden poner extremadamente ansiosos. Entonces,
El midazolam es una medida muy útil. La dosis recomendada es de 0,05 miligramos por kilogramo de peso en dosis única. Ojo que aquí estamos hablando de efecto ansiolítico. Si vamos a utilizar el midazolam como un inductor principal, pues la dosis por supuesto que tiene que ser diferente, es muchísimo más alta y la dosis puede ir de 0,1 a 0,3 miligramos por kilo en ese caso. ¿Listo? Tiene varias presentaciones, entonces ser muy cuidadosos cuando lo vayamos a utilizar y verificar en qué presentación es, porque muchas veces la orden que le damos a los auxiliares de enfermería o al jefe eh, eh, no corresponde a la dosis que el paciente necesita, por ello debemos ser muy cuidadosos siempre y hablar de dosis en miligramos y verificar cuántos mililitros del frasco de la ampolla van a utilizar, o podemos nosotros mismos dar esa indicación para evitar justamente errores. La posición es muy importante, posición adecuada para poder alinear los tres ejes. ¿Cuáles son los tres ejes? El eje faríngeo, el eje laríngeo y el eje oral, que hasta que no estén lo más cercano a, al un vector que se pueda utilizar como la unificación de los tres ejes, pues va a ser mucho más difícil poder hacer la intubación. ¿Listo? Y para ello entonces es indispensable la hiperextensión de la cabeza, que tal vez es una de las cosas más importantes en el desenlace de la intubación, y adicionalmente, y no tan importante como la extensión de la cabeza, es la flexión del cuello. Entonces aquí es muy importante que no se confundan con los términos. Una cosa es la cabeza, cómo la extiendo y cómo la flexiono, y otra cosa es el cuello, ¿cierto? Entonces el cuello, si yo voy a flexionar es esto, y si voy a extender el cuello es esto. Es decir, si voy a flexionar o extender el cuello iría pues casi que en bloque con la cabeza, y yo puedo hacer movimientos de las dos partes de manera independiente. Es decir, yo puedo hacer una flexión del cuello, que sería esto, llevar el cuello hacia adelante, y al mismo tiempo hacer una flexión de la cabeza, que es llevar la cabeza hacia atrás, pero con el cuello flexionado. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, y aquí incluso algunos autores pueden alterar un poquito la terminología, y eso puede crear confusión porque hablamos de flexión de la cabeza, o es decir, no se utiliza muchas veces la denominación adecuada para la parte que yo quiero flexionar o extender, y al igual que se pueden confundir un poquito los términos cuando hablamos de los arcos de movimiento, ya sea de la cabeza o del cuello. Entonces, muy cuidadosos por favor en esa parte. Y finalmente llegamos a la parálisis, pues seguimos avanzando, perdón, en las 7P, y llegamos a la parálisis e inducción. Y aquí entonces vemos algunos ejemplos de los posibles inductores y posibles relajantes que vamos a usar en intubación de secuencia rápida. En este caso tenemos la ketamina, ya habíamos mencionado el midazolam como ansiolítico, y dijimos que también se podía utilizar como inductor principal. En este caso estamos hablando de la ketamina como inductor principal. La dosis de la ketamina 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Eh, la presentación viene de 500 miligramos en 10, y un CC tiene 50 miligramos. El efecto, recuerden, de la ketamina es un efecto disociativo con el cual podemos lograr una inducción adecuada y una profundidad en el estado de conciencia para poder realizar el procedimiento. Los relajantes neuromusculares, en este caso, ya más adelante hablaremos de los otros inductores. En esta diapositiva nos mencionan también los relajantes musculares. Aquí hablan puntualmente de la succinilcolina, que es tal vez uno de los más utilizados o el más utilizado en intubación o en inducción de secuencia rápida. La succinilcolina es un relajante muscular despolarizante que se utiliza una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso en un frasco de 1000 miligramos en 10, y por tanto la concentración es de 100 miligramos en 1 mililitro. Existen otros en inducción de secuencia rápida. Los únicos dos viables para poder conseguir el objetivo de tener el paciente intubado en menos de un minuto es la succinilcolina y el ropronio. Estos son los únicos dos que se adaptan a ese objetivo y a esa definición. Existen muchos otros, pero el problema que tienen es que el inicio de acción es un poco más lento, y por tanto el efecto pico es mucho más lento también. Eso hace que en intubación de secuencia rápida pierdan un poquito como la utilidad. Sin embargo, pues habrán épocas difíciles como las que estamos atravesando, en las que tenemos que utilizar el relajante que tengamos a mano. Seremos cuidadosos de la farmacocinética para saber en qué orden colocamos los medicamentos y cuál es el tiempo que le debo dar al medicamento para que haga un efecto
importante para que el paciente me permita hacer la laringoscopia sin ningún tipo de dificultad. Y hay algunos adyuvantes que utilizamos para mejorar pues, el estado del paciente y para poder tratar como todos los componentes que hacen parte de la intubación como tal, que en este caso estamos hablando de un opioide sintético de corta acción, en este caso el fentanilo, muy utilizado, casi siempre lo utilizamos. La dosis de como coadyuvante es de 1 a 3 microgramos por kilogramo de peso. Este medicamento también se podría utilizar como inductor principal, sin embargo, tener en cuenta que el fentanilo tiene un compromiso cardiovascular muy importante, puede producir bradicardia e hipotensión y por tanto no es recomendable utilizarlo como inductor principal, puesto que tendríamos además que utilizar dosis muy altas. Necesitaríamos una dosis muy cercana a los 5 a 7 microgramos por kilogramo de peso, que a esa dosis con toda seguridad vamos a tener un paciente hipotenso y bradicárdico. Aquí se mencionaron solamente algunos y es un ejemplo de una intubación que podríamos realizar en un paciente dado, una combinación muy utilizada ahorita pues en tiempos de COVID, donde utilizamos un inductor principal, en este caso la ketamina, un relajante muscular de corta acción, tal vez el de más corta acción y el de acción más rápida como es la succinilcolina, y un coadyuvante que se acerca también por sus características farmacocinéticas para poder inhibir esa respuesta hemodinámica que produce el estímulo doloroso de la laringoscopia. Recordar pues que la laringoscopia representa pues, un estímulo muy importante, muy similar a una incisión quirúrgica y por tanto, si no hacemos el manejo adecuado, pues el paciente puede hacer una descarga de catecolaminas que podrán llevar pues, a eventos adversos, a complicaciones en un paciente con factores de riesgo o en determinados escenarios. Entonces, este es nada más un ejemplo. Sin embargo, existen muchos inductores, los más utilizados en urgencias, la ketamina, el etomidato, muy apropiados pues para intubación de secuencia rápida en casos emergentes de vía aérea y otros que también son muy utilizados, pero tal vez no sean los más adecuados por su perfil farmacológico, como el midazolam y el fentanilo, como inductores principales. ¿Listo? Eh, También existen otros como son el propofol, el tiopental, entre otros, que tienen pues cada uno de ellos un perfil farmacológico preciso y unos efectos adversos también muy bien identificados en cada uno de ellos. En el caso del propofol, el tiopental, el problema que tienen es que producen hipotensión. En el caso de la ketamina, al contrario, produce mayor estabilidad hemodinámica, puesto que a dosis altas, superiores a 2 miligramos por kilogramo de peso, produce descargas de catecolaminas con aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial. Y el etomidato, que tal vez es uno de los más estables en cuanto a la hemodinamia, puesto que no produce ni aumento ni disminución de la presión arterial en el momento de la intubación. Eh, y relajantes, pues además de la succinina y el rocuronio, existen otros como el becuronio, el cisatracurio, pancuronio, entre otros, no todos disponibles en el mercado en nuestro medio, y tal vez el más utilizado de todos ellos en nuestro medio sea el becuronio, no por su perfil más farmacológico, sino tal vez por el costo. Em, Como les decía, el reemplazo a la succinilcolina, en el caso de que la succinina esté contraindicada, puede ser el rocuronio a una dosis alta. El rocuronio se tiene que utilizar a una dosis que va entre 1 y 1,2 miligramos por kilogramo de peso para poder obtener relajación en el menor tiempo posible. Con este caso, cumplir con el objetivo que sería 1 minuto aproximadamente entre el inicio del procedimiento y tener el paciente ya intubado. La intubación, pues hicimos ya la inducción de secuencia rápida, tuvimos en cuenta el equipo de protección completo y luego el procedimiento como tal, que consiste pues en una laringoscopia convencional, excepto pues que el paciente tenga predictores de vía aérea difícil. Si el paciente tiene predictores de vía aérea difícil, posiblemente optemos de entrada por utilizar un videolaringoscopia en lugar del laringoscopio convencional para evitar pues traumatismos en el paciente. Eh, Muy a propósito también de pandemia, recordar pues que la intubación orotraqueal pues es uno de los procedimientos médicos de mayor riesgo
en generar aerosoles. Y por tanto, pues la fotografía que ustedes ven aquí en la parte izquierda tal vez sea un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí el operador está sin protección, sin mascarilla, sin gafas, sin guantes. Y este pues es el típico ejemplo de lo que definitivamente no se va a hacer. Eh, Muy probablemente en estos tiempos, antes de intubar a un paciente, tenemos que tener este equipo de protección y si no lo tenemos, posiblemente no podamos tener pues un acercamiento estrecho a ningún paciente, puesto que más aún pues en el servicio de urgencias, el día de hoy la gran mayoría de pacientes que requieren ser intubados pues son por infecciones transmisibles por aerosoles, en este caso el SARS-CoV-2. Eh, una vez vayamos a hacer la intubación, tener en cuenta eh, lo que habíamos hablado acerca de los tres ejes. En la imagen de la parte izquierda es más o menos el esquema de lo que tenemos o de lo que hacemos en la intubación convencional. Aquí pueden ver cómo la valva, el extremo distal de la valva del laringoscopio se introduce entre la base de la lengua y la epiglotis, y en ese momento se hace se imprime fuerza al mango del laringoscopio hacia arriba y hacia adelante, que formen un vector aproximado de 45 grados, y es la manera como hacemos visible la glotis. Como ustedes pueden ver en el esquema, la epiglotis lo que hace es tapar la glotis, y hasta que yo no me lleve con el laringoscopio estos tejidos blandos hacia arriba y hacia adelante, no voy a poder exponer de manera adecuada la glotis. ¿Por qué hablamos y somos enfáticos en el movimiento que debe ser hacia arriba y hacia adelante? Porque cuando empezamos, muchos tienen la tendencia a hacer un movimiento de palanca. Entonces es como llevar hacia atrás los tejidos blandos, pero apoyándose la parte proximal del laringoscopio hacia la dentadura, hacia la arcada dental superior, ocasionando muchas veces fracturas de las piezas dentarias e incluso obstrucción de la vía aérea por contacto extraño con piezas dentales dentro de la tráquea. En la imagen del centro es una imagen gráfica también de qué es lo que deberíamos ver al hacer la laringoscopia. Recordar que la laringoscopia entra por la comisura labial derecha y posteriormente desplaza la lengua hacia la línea media para poder visualizar la glotis, tal cual lo veo allí en el diagrama, en el dibujo. Y finalmente, la imagen que tengo a la parte derecha inferior es un esquema también de lo que debería haber cuando hago una buena laringoscopia en un paciente sin predictores de vía aérea difícil o sin vía aérea difícil, cuando llevo hacia adelante y hacia arriba los tejidos blandos. Y aquí puedo ver claramente las cuerdas vocales, una parte de la epiglotis que ya la he rechazado hacia la parte de atrás con el laringoscopio, y las estructuras pues anatómicas que ustedes ya conocen y que les había recomendado revisar previo a esta charla. Aquí está un esquema de cómo se introduce el laringoscopio y cómo deben ser los movimientos. Aquí vemos en la imagen de la derecha las flechitas en amarillo indicando que el movimiento debe ser hacia adelante y hacia arriba para evitar hacer palanca con el laringoscopio. Mano izquierda laringoscopio, mano derecha el tubo orotraqueal ya preparado, ya probado, ya con la guía puesta. Eh, y esta es la imagen real que debemos ver. Esta es una imagen real de qué es lo que debemos ver cuando hacemos la laringoscopia. En esta imagen podemos ver en la parte izquierda unas cuerdas cerradas, que eso quiere decir que el paciente no está relajado y posiblemente no tiene las condiciones adecuadas para ser intubado. Y hacia la derecha vemos un paciente con cuerdas abiertas, que posiblemente está relajado y que sí tiene las condiciones adecuadas para poderlo intubar. Recordar que si pasamos el tubo por una glotis abierta, pues es mucho más sencillo que pasarlo por una cerrada, con el riesgo de que al intentar pasar el tubo nos podemos llevar las cuerdas vocales y dejar al paciente disfónico o afónico para toda la vida. Aquí está mostrando la diferencia entre la técnica con la valva plana o recta y la valva curva. La valva curva, como ya lo dijimos antes, introduce el extremo entre la base de la lengua y la epiglotis, mientras que la plana lo que hace es atrapar, aprisionar la epiglotis y llevarla hacia arriba. Entonces, en la recta se aprisiona la epiglotis por debajo de la valva y se lleva hacia arriba, mientras que en la curva la epiglotis queda libre, porque está justo en la angulación entre la base de la lengua y la misma epiglotis.
Y lo que vemos aquí a la derecha es el tubo pasando a través de las cuerdas vocales. Y esta es la imagen que tenemos que acostumbrarnos a ver cada vez que vamos a intubar. Porque este precisamente es el gold estándar para saber si el paciente está bien intubado o no. Aquí hablamos de las laringoscopia, de la visualización de la glotis, que consiste en la clasificación de Cormack-Lehane o clasificación de laringoscopia difícil. Y aquí podemos ver en la primera imagen una glotis abierta con todas las estructuras completas, mientras que a medida que van corriendo las imágenes hacia la derecha, vemos cómo se va cerrando la visualización de la glotis y vemos finalmente cómo en la gráfica de la derecha no se va absolutamente nada. Simplemente lo que vemos aquí es la base de la lengua y no vemos más nada. ¿Listo? Posiblemente la punta de la epiglotis que pueda o no ser vista. Y en este caso, pues la clasificación va a depender de las estructuras que estoy visualizando. Siendo la clasificación grado 1 la ideal, en la que se visualiza todo, y siendo la clasificación grado 4 en la que no se ve nada y por tanto nos indica una imposibilidad para visualizar la glotis e incluso la epiglotis, pero también una imposibilidad para poder intubar a ese paciente. Maniobra de Burke, importantísimo. Y aquí hay que hacer énfasis en que burp no es igual a Selig, son dos cosas completamente diferentes. Selig sirve para evitar broncoaspiración presionando el cricoides hacia atrás, mientras que burp significa llevar el cartílago tiroides o la laringe hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha para hacer posible que el operador pueda visualizar las estructuras laríngeas. Esa es la maniobra de Burke y por supuesto hay que entrenar a nuestro personal, al personal que nos asiste para que sepa cuándo le pedimos un Burke y cuándo le pedimos un Selig. El biolaringoscopio, este es un ejemplo pues, de uno de los múltiples que existen en el mercado, se ha convertido pues, como una herramienta casi que indispensable para el médico de urgencias o para todos los médicos que tengamos relación con el manejo de la vía aérea, puesto que es una herramienta muy útil, muy rápida y muy fácil de manejar en casos de vía aérea difícil. Ya más adelante hablaremos un poco más acerca de este dispositivo y de su posición en los algoritmos de vía aérea. Aquí tenemos entonces un esquema cronológico de la intubación de secuencia rápida, cuando hablamos desde la preparación hasta la posintubación, de acuerdo al tiempo. Entonces vemos aquí cómo la preparación toma un tiempo previo, ¿cierto? Que puede ir hasta los 10 minutos. Si hablamos de una vía aérea emergente, posiblemente no tendremos tanto tiempo para prepararnos, pero dependeremos entonces de lo que habitualmente, de cómo organicemos el recurso que tenemos en nuestro sitio de trabajo en cuanto a todos los implementos que necesito para manejar la vía aérea. De eso dependerá la preparación, que puede ser más o menos del tiempo previsto. Preoxigenación 3 a 5 minutos, pero ya sabemos que la podemos hacer también en 1 minuto y hasta en 30 segundos si utilizamos la capacidad vital y que el paciente siempre debe estar monitorizado para saber si fue efectiva o no la preoxigenación. El pretratamiento, ya sabemos algunos de los medicamentos que se utilizan, hay algunos, muchos otros pues que no hemos tocado acá, pero que también se siguen utilizando, como es el caso de los prokinéticos y los inhibidores de bomba de protones o inhibidores de los receptores de histamina a nivel del, de la mucosa gástrica para disminuir la secreción de ácido clorhídrico y de esa manera disminuir el pH, perdón, hacer posible que el contenido gástrico tenga un pH no tan ácido que haga menos daño en caso de que el paciente se broncoaspire. Parálisis e inducción, y aquí pues recordar todos los medicamentos sedantes y relajantes, recordar que debemos tener muy clara la farmacología y la farmacocinética del medicamento para saber cómo usarlo y cuál usar en una situación determinada. La posición y protección, posición con respecto al paciente, el paciente debería estar siempre en Antitrendelenburg
o Fowler, como le llaman algunos. Lo que pasa es que cuando hablamos de Fowler, pues hablamos simplemente de subir la cabecera o hacer flexión de la cintura hacia arriba, teniendo las piernas en horizontal. Aquí hablaríamos de un antitren más bien, que es que todo el paciente completamente se lleve pues a una posición de 30 grados o cercana a 30 grados para evitar que el contenido gástrico se devuelva hacia la tráquea y protección con respecto a la maniobra de Selig en caso de que sea indicada o presión cricoidea. La posición del tubo, recordar que inmediatamente se intubamos al paciente debemos verificar que esté bien posicionado, que no vaya a quedar monobronquial, debemos auscultar al paciente y comprobar que el paciente realmente esté intubado, que el tubo esté en tráquea con el neumotaponador insuflado. Y la posintubación, que sería básicamente qué vamos a hacer después de intubarlo, ¿cierto? En este caso, conectarlo pues posiblemente a un ventilador para poder seguir prestando esa función de ventilación mecánica indicada para el paciente. Recordar que siempre antes de intubar el tubo debería estar bloqueado o debería, antes de pasar el tubo a la tráquea, debería estar ya colocado el filtro de alta eficiencia para evitar justamente todo este tipo de enfermedades de transmisión por aerosoles, las que hemos hablado. Y verificar también, como les decía antes, que el ventilador, si es de circuito abierto, tenga pues al menos un filtro en la rama expiratoria para evitar pues justamente aerolizar y contagios secundarios pues a lo mismo. Importante hablar de la presión del neumotaponador. El neumotaponador no se coloca, la medida no puede ser en volumen porque lo que estamos evitando es una sobrepresión sobre la mucosa traqueal. Recordar que la presión del neumotaponador no debería ser superior a 20 mililitros de mercurio o 25 centímetros de agua y que para ello siempre deberíamos tener un manómetro para poder hacer una medición más precisa. Sin embargo, en la mayoría de sitios no contamos con un manómetro y nos tenemos que regir por un volumen en el neumotaponador cercano a lo que sería pues la presión que necesitemos. Vuelvo y repito, no podemos cambiar una medida en volumen por una medida de presión, son cosas completamente diferentes. Simplemente lo que hacemos es que existen ya pues como algunas mnemotecnias para recordar cuánto debemos colocar de aire sin que esa presión sea alta, pero hasta no tener una medición precisa, pues no vamos a poder saber si esa presión es suficiente o es demasiado alta como para producir isquemia de la mucosa traqueal, por ejemplo. Recordar, pues, confirmar el tubo, como ya lo dijimos, auscultación 5 sitios, ¿cierto? Empezamos siempre por el epigastrio, seguimos con las bases y posteriormente los ápex. En el epigastrio podemos saber si el paciente está, si el tubo está en tróquea o en esófago, y en las bases y en los ápex verificamos si es simétrico o no la ventilación, porque puede estar en el árbol traqueobronquial del tubo, pero puede estar monobronquial. Y aquí algunas recomendaciones finales en cuanto a el tema de COVID o sea, qué cambios y más que cambios, qué énfasis se ha hecho en la actualidad en este procedimiento de intubación orotraqueal. Cosas que ya sabíamos desde antes, pero hasta no llegar el COVID, pues no habíamos tenido tan claro cómo debemos protegernos ante un procedimiento de este tipo. ¿Listo? Y al final, pues esto es lo que tendríamos, un paciente intubado con un tubo fijo, un neumotaponador insuflado conectado a un ventilador y a un monitor con los parámetros preestablecidos. En este caso, pues la fotografía es un paciente anestesiado, pero esto que acabamos de describir no es solamente el procedimiento que se hace en cirugía cuando tenemos un paciente que va para una cirugía emergente o electiva. Es el procedimiento que se debe tener siempre que se vaya a intubar a un paciente en cualquier escenario y en cualquier área hospitalaria o extrahospitalaria. Muy bien, muchas gracias.